Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Miguel Aldo Gamba te saluda y el equipo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldo, un gusto y saludos a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Miguel, ¿cómo estás vos? Vamos a hacer la entrevista lo más precisa posible. Te agradezco porque sé que estás a full trabajando como director de salud con todos los hospitales y con todo el sistema de emergencia que ya está activo. La primera pregunta, y es muy concreta, ¿cómo está San Isidro frente a la cantidad de migrantes, de sanisidrenses que viajaron desde el exterior a la Argentina? ¿Cómo fueron tratados ellos de acuerdo al protocolo? ¿Y cuántos enfermos concretamente hoy registra el municipio de San Isidro? Y en las últimas horas me llegó un comentario de que había fallecido alguna persona. Te voy a pedir que vos lo valides esto. No, nosotros tenemos, con respecto a la primera pregunta, migrantes en San Isidro tuvo muchos, fueron algo más de 5.000, donde lo que no significa que todos fueron pacientes enfermos, simplemente entraron dentro de lo que es del protocolo, porque hay un convenio entre la Cancillería y el municipio, que no es solamente San Isidro, sino es con los distintos municipios, donde la Cancillería avisa, porque por ahí no todos los pacientes que vienen de afuera, y sobre todo de afuera en general, y los de donde hay virus circulantes en particular. Entonces a nosotros nos avisa. Entonces nosotros activamos el protocolo para migrantes, que es hacerles un interrogatorio. En general, el 99% fueron pacientes que han sido seguidos en su casa. Se les pidió hacer la cuarentena desde antes de la época de la cuarentena, antes que el presidente indicara la cuarentena para todos. Nosotros lo que hacíamos desde el grupo de seguimiento, porque hacíamos como una especie de hospital virtual que le llamamos, es interrogarlos. Si no tenían criterios, si no habían tenido fiebre o algún criterio de enfermedad, lo que hacíamos era hacer el seguimiento en la casa. Y como también fue cambiando el término de casos sospechosos, al principio eran casos sospechosos de los que tenían fiebre, tos, dolor de garganta o odinofagia, y que habían venido de afuera o estaban con contacto estrecho con alguna persona que vive acá. Entonces nosotros en ese momento, si tenía esos criterios, le hacíamos el hisopado, y si estaba bien lo dejábamos en la casa. A medida que fue transcurriendo los días, eso fue cambiando. Hoy actualmente consideramos desde hace una semana que estamos internando a todos los que vienen con esas características, y desde hace 2 días ahora a todos, porque ya se considera que el virus está instalado entre nosotros, porque hay varios pacientes, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que preguntabas vos, nosotros tenemos en este momento 4 pacientes. El total en el municipio, digamos, porque digo, esto es tan dinámico por ahí. Yo llegué hace un rato y me quedé muerto porque no tenemos sábado, domingo, estamos yendo todos los días. Hoy estuvimos con el secretario de Salud, que está toda la secretaría desde hace un mes, que nos venimos juntando todos los días para dar pautas, protocolos, sobre todo que se bajan de nación, provincia, y nosotros la volcamos al sistema, a nuestro sistema de salud. El intendente ha estado también 4 o 5 horas estos días de fin de semana, feriados largos, con nosotros. El secretario de Salud está de la primera hora de la mañana, de las 8 hasta las 6 de la tarde, están todos los días, porque estamos justamente manejando eso para poder tener una idea exacta. Y te decía que hasta ayer nosotros no teníamos pacientes infectados con coronavirus, y teníamos aproximadamente 19, 20 pacientes ahí que estaban siendo controlados.
del municipio, y que por ahí algunos no es que estaban internados en nuestro municipio, porque algunos estaban, no sé, en sanatorios de Palermo, estaban internados, pero hasta ayer a las 5 de la tarde los casos que teníamos eran casos de sanigrenses que estaban internados repartidos entre San Lucas, Las Lomas, La Trinidad y algún sanatorio afuera. Desde ayer más o menos a las 4 de la tarde que tenemos confirmado 4 casos de pacientes con coronavirus, de los cuales 3 están en la sala MIX y uno tenemos en aislamiento abajo, en una sala especial que tenemos para pacientes con este tipo de patología. Y lo que me preguntabas vos hoy, que hablamos de la médica, es una médica que estuvo en contacto, que probablemente se haya contagiado en otros sanatorios, que trabaja con nosotros y que al tener síntomas como tos, dolor de garganta y ser un personal de la salud que ya estaba en contacto, se le mandaron a hacer todos los estudios positivos para coronavirus y está internado en el sanatorio de San Lucas, que se la está teniendo y manejando muy bien. Bien, Miguel, te hago una pregunta. Sí. ¿El municipio qué medidas en particular piensa tomar en caso de que sea finalizado el aislamiento en algún momento? O sea, ¿cómo tienen algo planeado ya o todavía eso es alguna decisión a tomar a futuro? Nosotros estamos abocados, las decisiones en realidad no las toma el municipio, las toma Nación con respecto a lo general, las toma Nación. Lo que ha hecho el municipio es comenzar a trabajar intensamente en la preparación del equipo de los agentes de salud para afrontar la pandemia. Esta pandemia ya lo deben conocer porque está muy difundido gracias a los medios. Es una enfermedad nueva, aunque el virus, el coronavirus, ya se conocía allá de 2002, un poquito antes, con enfermedades el MERS, el SARS, que ahora este virus mutó. El primer caso se dio a fines de diciembre del 2019 y muchas del manejo y del genio de la patogenia de este virus lo estamos conociendo desde principio de enero a la fecha. Entonces, primero nos manejamos como una epidemia, cómo nos manejaríamos ante una epidemia como fue el H1N1 que lo vimos en el 2009. A diferencia de esa epidemia, que preparábamos lugares especiales, este es un virus mucho más contagioso, de los cuales hay distintas, desarrollo de este tema, pero en términos generales, del 100% de la gente que nos vayamos a infectar, sobre todo los agentes que estamos en salud, el 80% va a cursar con signos de sintomatologías leves, y algunos ni se van a dar cuenta que lo sufrieron, y el otro 20% que queda con la enfermedad va a desarrollar neumonías, cuadros bronconeumónicos de leves moderados a severos, y de ese 20% el 5% va a desarrollar sintomatología respiratoria, por la cual va a requerir unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, y de ese 2,5% va a requerir seguramente asistencia respiratoria mecánica con alto índice de mortalidad. Entonces, Miguel, lo que nosotros estamos sí. Te hablo. Tengo dos preguntas para hacerte y ya liberarte, porque sé que realmente es un privilegio poder tenerte en línea. Primero, ¿cómo está San Isidro, cómo está el sistema de salud en general a tu criterio de insumos para el personal de la salud? Es un punto. Y desde el punto de vista médico, vos como profesional también de la salud, ¿considerás que luego de Semana Santa se debería levantar o no el confinamiento? Bueno, con respecto a la primera pregunta, recuerden que nosotros, yo lo voy a hablar en general, cuando la pandemia nos toma a nosotros desde hace 3 meses a la fecha, la Argentina, antes de la pandemia, estaba viviendo una crisis de tipo económica, social y sanitaria, antes de la pandemia. Entonces, vamos a lo particular. San Isidro siempre fue una isla,
este intendente invirtió en salud lo que creo que no lo ha hecho en ningún municipio, por el manejo que yo tuve 7 años manejando la dirección de emergencia, y de hace 1 año que estoy como director de salud. Lo que te quiero decir por una percepción, porque yo lo que manejo es la salud en un municipio, que por ahí Vicente López está bien preparado. ¿Por qué? Porque en La Guardia siempre recibía pacientes de Tigre, San Fernando, José de Paz, San Miguel, hasta Malvinas, y no recibía pacientes de Vicente López. Eso es ¿qué traduce uno? Es una traducción grosera, no digamos, no objetiva, pero lo que traducíamos nosotros de estar todavía en La Guardia era que el vecino de Vicente López era bien contenido, como pasa con San Isidro, que el vecino de San Isidro elige venir al hospital antes de ir a un sanatorio o a una clínica, y que seguramente no estaría yendo a consultar a Tigre, a San Fernando, a José Paz, a San Miguel, ni a Vicente López. Entonces, en lo particular, San Isidro está muy bien preparado con respecto al tema de afrontar esta pandemia. Ahora, lo más importante, en cuanto a puntos sustanciales, uno es lo que prepara San Isidro, pero lo más importante es lo que ha hecho el gobierno de la nación, que es el presidente, es dictar la cuarentena. Porque cuando el presidente dicta la cuarentena, nosotros teníamos aproximadamente 30 infectados y 2 muertos. Cuando Italia, España, Estados Unidos dictan la cuarentena, tenían miles de infectados y tenían miles de muertos. Entonces, este virus tiene una característica que es tremendamente contagioso, y lo mejor que nosotros podemos hacer es quedarnos en nuestra casa para no llevar el virus a nuestros seres amados, a nuestros otros familiares, a nuestros amigos, a Miguel, nuestros compañeros de trabajo. Te interrumpo para traducir un poco y llevar quizás tranquilidad también a la gente que nos está escuchando. En principio pareciera que San Isidro está bien preparado desde el punto de vista del protocolo que han montado, en sintonía con el Ministerio de Salud a nivel nación. Está bien preparado en cuanto a la cobertura que puede dar en asistencia médica, en sanatorios, en el Hospital Central de San Isidro. En cuanto a insumos, entiendo que también el sistema de salud cuenta con los insumos necesarios. ¿Está bien lo que digo? Hay 2 partes importantísimas. El hospital, lo mejor que tiene en este momento es el recurso humano. El recurso humano es el agente de salud, y en el agente de salud no solamente contamos a los médicos, sino que también contamos a las enfermeras, a los técnicos de rayos, a los técnicos de laboratorio, a las nutricionistas, a las mucamas que limpian todos los días el hospital en forma íntegra y brilla el piso del hospital, a los administrativos que en forma estoica y abnegada están al lado nuestro trabajando. Eso es fundamental, el recurso humano. Los recursos, insumos, en una provincia, un país pobre, nosotros los tenemos. Lo que pasa que hay algo que es muy bueno, que sirve en las redes sociales para la difusión. Yo siempre digo, en época de guerra o de pandemia, uno tiene lo mejor de las personas, donde se encuentra el estoicismo, la solidaridad, el compañerismo, el estar permanentemente al lado de uno con el otro. Pero también se aparece lo peor de las personas, que es la miseria humana, que es el egoísmo, que es el yoísmo. Entonces, yo digo, las redes sociales son muy buenas, pero hay algunas, yo veo en redes que ponen en Facebook, en Instagram, el hospital de San Isidro, no tenemos esto, no tenemos aquello, por favor, ayúdennos. O que por ahí dice, yo tengo a mi tío que trabaja en el hospital, y no es así. Que no es así, recién empezamos a carretear en la lucha desigual contra un monstruo. Nosotros
en este momento tenemos absolutamente todo. Y estamos previniendo. Si ustedes vienen a cualquiera de los centros de salud nuestro, tenemos en los 2 hospitales cabeceras y en el niño tenemos, en el niño menos porque no está aprobado, o sea, es 9-1 la posibilidad de infección de un adulto con respecto a un chico. Pero no obstante, en el hospital de central de San Isidro y en el hospital de Boulogne tenemos gazebos, que son una especie de carpas gigantes, y en el centro, en la entrada del hospital, donde hacemos lo que se llama triage. Triage es la categorización. Yo se lo sabré una vez cuando les hablé de trauma. Viene la palabra trier, que significa categorizar, es la palabra francesa, donde nosotros evaluamos al paciente. Acá no es como un accidente, acá evaluamos si el paciente está febril o no está febril. Entonces hemos hecho con unas barandas 2 corredores. Si el paciente viene por un dolor de abdomen porque tiene una probable apendicitis o tiene un cólico renal y no está febril, entra por un corredor. Si el paciente está con sintomatología respiratoria y está febril, entra por otro corredor para no mezclarlos, para que no corra peligro de infección la persona que va por un cólico renal o por una descompensación diabética, que no corra peligro de infectarse el paciente que va. Es importante esto, Miguel, que vos estás diciendo, también para eso el espacio en el aire. Hablas recién de solidaridad y vamos a estar comunicados cuando apenas terminemos esta conversación con vos, con Roberto Lassi, que habla de una historia de solidaridad también. Y las miserias, Miguel, salen siempre, lamentablemente, pero lo importante es esto, poder difundir no solamente y hay mucha, la cantidad hay de mucha gente, la cantidad de muertes, sino también poder brindar buenas noticias. Me parece muy importante. O sea, hay mucha gente, se está haciendo bien, tal cual. Hay mucha gente. Una pregunta a Miguel. Sí. Hola. Pablo, dale. Miguel, te escucho. Terminamos. Sí, escucho. Miguel, quería preguntarte, sabemos que los municipios están trabajando fuertemente y poniéndose en condiciones óptimas para esperar que la pandemia sea mucho más de lo que se está esperando. ¿Puede ser que esta semana y la otra haya una propagación de la pandemia mucho más grande de lo que vemos? Mira, nosotros esperamos que el pico máximo de la pandemia la esperamos acá entre te diría 4 y 8 semanas, el pico más importante de la pandemia. Lo más importante de la preparación es lo que hizo el gobierno, que es dictar cuarentenas, cerrar fronteras, suspender las clases, suspender todo acto de que converjan masivamente la gente. ¿Y saben por qué? Porque en general las pandemias en los países pegan de 2 tipos de manera. Pegan una forma exponencial donde caen miles de pacientes de golpe a la guardia, o cientos o decenas de pacientes de golpe a la guardia, donde no existe sistema de salud que lo pueda tolerar. Ustedes fíjense que España, Italia, Estados Unidos tienen sistemas de salud que son muy superiores por Producto Bruto per cápita, son muy superiores al nuestro, que nosotros tenemos en Argentina un sistema de salud espectacular, pero son muy superiores al nuestro y están colapsados. Ustedes fíjense la cantidad, lamentablemente, de enfermos y de muertos, como los tienen desparramados en el hospital. Eso porque les pegó en forma exponencial, porque no repararon en advertir, no tuvieron cintura en hacer esto. En Italia, por ejemplo, fue el evento, claro, en Italia fue el evento del partido del Atalanta, donde 50.000 personas festejaron durante 3 días, y fue como una bomba biológica. Si a nosotros, en vez de pegarnos en forma exponencial, nos pega en forma lineal, ¿qué quiere decir? Que empiezan a caer en casitos. El hospital de San Isidro circulan normalmente, en un día normal, 3.000 personas por día por los consultorios, de los cuales entre 350, 400 personas en época invernal van a la guardia. Si a nosotros nos empiezan a caer esas 3.000 personas por día a la guardia, no hay sistema de salud que aguante. Colapsa. Entonces la esperanza nuestra es que pegue en forma lineal, atender 20, 40, 50 pacientes por día, que para eso estamos preparados. Miguel, está claro eso, te tengo que dejar lamentablemente porque tenemos que seguir con el programa. Gracias nuevamente por estos minutos, este tiempo, y poder contarle a la gente que nos está escuchando de San Isidro, el Corredor Norte, que es importante esto, ¿no? Mantener el confinamiento, ser responsables. Recién te escuchaba y pensaba en esto, ¿no? Somos privilegiados en poder ver la película a distancia. Bueno,
esperemos que ese tiempo que tuvimos, esa ventana de tiempo, realmente tenga buenos resultados. Te agradezco mucho, Es Miguel, fundamental como quedarse siempre, en casa. y estamos al habla. Bueno, yo te agradezco Muchas gracias. muchísimo. Fundamental quedarse en casa, porque lo más importante empiezan trabajándolo ustedes, difundiendo y quedándose la gente en su casa, porque no todos son conscientes de la gravedad de lo que puede estar por venir. La preparación puede llegar a estallar en 1000 pedazos si ustedes no se quedan en su casa, y en vez de traer y de contagiar al virus de a pocas decenas, empiezan a aparecer miles y cientos de miles de personas. Que no va a haber sistema que lo maneja eso. Así que yo les agradezco muchísimo. Piensen que todo el personal de salud está trabajando en forma abnegada, porque también tienen, algún día vamos a hablar de los miedos que los tienen, pero no obstante, vienen, dejan a sus hijos, muchas mujeres solas, solteras, están trabajando, dejan a sus hijos, muchos solos, otros acompañados con alguna persona, pero de forma abnegada vienen a cumplir todos los días al hospital. Esas personas que no se ven, que no salen en fotos, son verdaderos héroes y que trabajan día a día para que el hospital funcione. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Por eso el aplauso a las 9 de la noche, que cada día tiene que ser más fuerte. Tienen que estallar las manos, hay que prender y apagar las luces, porque estoy seguro que eso a ustedes y a las fuerzas de seguridad y a todos, al que recolecta la basura, a todos los que están arriesgando mucho más que nosotros que estamos en casa, les merecemos este tributo. Gracias, Miguel, como siempre, Bueno, y por estar con nosotros. un abrazo a todos y a vos en particular, a mi amigo Aldo. Un abrazo para todos.